Similar. Bien, entonces comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, donde quiera que te encuentres, espero que estés escuchando esta transmisión o viéndola en YouTube. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el maestro Benjamín Hernández Gutiérrez. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días, tardes, noches, para aquellos que en el horario que tienen tiempo nos puedan escuchar. Y en cualquier zona horaria donde nos escuchen, muchas gracias por asistir, maestro. Pues aquí estamos, cuando hay tiempo, hacemos lo propio. Pues sí, porque andan trabajando bastante allá. Así es, bueno, el papel, la función que nos corresponde realizar ahorita, pues sí implica ahorita alguna carga de trabajo laboral. Bastante. Bien, déjenme lo presento, maestro. El maestro Benjamín Hernández Gutiérrez es el secretario general de la sección 18 del Poder de Base del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Poder de Base. Su carrera, cursó la carrera normal básica en Tiripetío, la licenciatura en Educación Primaria en la UPN de Zamora, en la Universidad Politécnica Nacional. También en la normal superior, Centro Escolar Juana de Asbaje en Zamora. Su vida laboral ha sido en Jacona y ha trabajado en la secundaria técnica 127 en la comunidad indígena de La Cantera. Tiene 37 años de experiencia como docente y pues no nada más dando clases, ¿verdad? Sino políticamente también. En demasiadas actividades. Así es. Era lo que estábamos platicando ayer. Tuvimos pues unas visitas ahí que ya conoce. Así es. Con el licenciado Julio y el maestro Sergio, que nos acompañaron el día de ayer. Pues les estaba comentando que es un trabajo bastante complicado y de igual manera yo creo que a veces tienen que convertir el día en 27 horas. Así es, la función que hoy estamos desempeñando, pues obviamente al frente de el magisterio michoacano, prácticamente podríamos decir que de alrededor de 72,000 trabajadores que hay en Michoacán entre federales y estatales, nosotros estamos representando alrededor de 55,000 trabajadores. Los otros están repartidos en algunas pequeñas expresiones sindicales, pero la inmensa mayoría del magisterio lo representamos nosotros. Estamos ahorita efectivamente en un plantón frente a Palacio de Gobierno en la ciudad capital Morelia, solicitándole al gobierno del estado resolver varias problemáticas que tenemos como gremio. Ya estuvimos la semana anterior en la Ciudad de México en diferentes mesas con el ISSSTE Nacional para ver todo el área de vivienda, de créditos, de salud para con los compañeros. Hay buenas respuestas. Estuvimos también con la propia Secretaría de Educación Pública, donde hicimos varios planteamientos, algunos de ellos no se pudieron concretar, por eso estamos hoy acá en Michoacán nuevamente, en la idea de que sea de manera concurrente, es decir, los dos niveles de gobierno, federal y estatal, para resolver algunos de estos problemas. Como cuáles, bueno, pues uno tiene que ver con, así como el presidente de la República lo mencionó, la contratación de todos los jóvenes maestros egresados de las normales públicas de Michoacán, que todavía tenemos por ahí algunos cachitos, diríamos alrededor de 40 de lo que es el sistema regular y alrededor de 12 del sistema indígena. Hay otras problemáticas que, insisto, no pudimos finiquitar. Estuvimos también con la Secretaría de Gobernación, dado que la movilidad, las actividades que nosotros desarrollamos, luego implica que algunas instancias pues metan demandas en contra de uno. Entonces son las partes que también revisamos. Hoy estamos todavía en actividad exigiéndole al gobierno del estado que nos instalemos en mesa de trabajo para tratar estos temas. Perfecto, pues últimamente sí me ha tocado ver en la página que han estado muy activos en varios lugares, no solamente pues aquí en Michoacán, sino también han estado viajando para la Ciudad de México y van y regresan. Así es, ha sido unos días muy dinámicos, diríamos, muy movidos. De hecho,
Probablemente el día de mañana estemos nuevamente en la Ciudad de México atendiendo 2 reuniones, una por la mañana y una por la tarde, pero estas de lo que es el nivel medio superior y superior. Hablamos de lo que son escuelas como Cebetis, los Cebetas, de Getis, de Getas, Sedmar y otras instituciones que también arrastran toda una problemática y que hoy que estuvimos en México la semana anterior, pues generamos estas reuniones que el día de mañana se estarían desarrollando para también ver su problemática muy particular. Aquí en Michoacán, pues obviamente en la capital estamos movilizados, pero durante los días en el interior del estado, pues hay compañeros que también generan cierta movilidad hacia algunos espacios que se requieren. Ajá, perfecto. Ahorita pues tienen las movilizaciones en la avenida, pero me imagino que están atendiendo todavía reuniones entre toda esa actividad. Así es, luego se generan algunas reuniones que hay que atender, pero insistimos, ahorita el planteamiento muy general hacia el gobierno del estado es que nos sentemos con la instancia de la secretaria de Educación del estado, la doctora Yaraví, con el propio secretario de gobierno y con otros funcionarios, dentro de ellos gente de finanzas del estado, para revisar, insistimos, puntos muy concretos que tienen que ver, uno, en el caso de aquí en el estado con la Secretaría de Educación, insistimos finiquitar la contratación de esos alrededor de 60 compañeros de egresados de las normales que aún no están contratados, revisar también lo que tiene que ver con cambios. Cada ciclo escolar aquí en Michoacán se generan cambios en los diferentes niveles, llámese preescolar, primaria, secundaria, niveles especiales, básicos, que no se han finiquitado. Algunos ya han transitado, otros sigue habiendo por ahí algunas complicaciones, es lo que queremos revisar. Y obviamente tenemos también ahí un cierto número de compañeros que luego se les llama o mal llamados eventuales, que son compañeros que por circunstancias como lo que llamamos nosotros incremento natural en las escuelas, se generan nuevos grupos. Los compañeros, aunque tienen asignadas claves específicas, esos nuevos grupos generan nuevas horas. No hay clave. Los compañeros no pueden dejar en el abandono a los grupos, no darles clases. Trabajan con ellos. Esas horas, podríamos decir extras sin paga ahorita, son las que estamos también exigiendo que, uno, se pague el trabajo de vengado, dos, se generen las respectivas claves de esas horas para generar la regularidad para con los compañeros. Hay otros que efectivamente son completamente eventuales, la gran mayoría recaen en personal de apoyo y asistencia en la educación, intendentes, veladores, secretarias, que en su momento, al momento de jubilarse los compañeros que estaban laborando, la propia ley, hasta ahorita federal y estatal, permite que los mismos centros de trabajo y escuelas se propongan nuevos compañeros. Donde ya no lo permites en el caso de los docentes, ahí sí van todos a lo que es hoy UCICAM Nacional para un proceso que ahí está planteado por ley. Pero entonces los compañeros se incorporan, pero tenemos más de 4 años que no se genera lo que se llama la programación detallada, es decir, donde de manera conjunta sindicato con Secretaría de Educación, Gobierno del Estado, revisaban esta necesidad y generaban la regularización de ellos. Más de 4 años que no se hace esto, entonces esto ha generado pues obviamente una complicación, un caos de buen número de compañeros que están en esta condición. Ajá, ok. UCICAM propiamente, ¿de qué se encarga? ¿Qué es lo que haría? UCICAM es conocido así a nivel nacional como UCICAM, que es hoy el mecanismo por el cual se accede al trabajo, por el cual también se accede a un incremento mayor económico, lo que hoy le llaman ellos la carrera horizontal, y lo que es para ascenso a directivos, lo que le llaman ellos hoy la carrera vertical. Todo es en base a una normatividad, pero lamentablemente en Michoacán, pues esa normatividad no opera a cabalidad. Hoy hemos venido denunciando a varios funcionarios de propia Secretaría de Educación que
todo debe transitar por UCICAM, pero hoy hay cambios que de repente aparecen y nos reportan los compañeros en la escuela, pues oye, ya llegó aquí fulano de tal, pero pues no hay un proceso, o sea, no hay una claridad mediante qué mecanismo llegó cuando se supone que UCICAM es el que lo debe mandar. Entonces, nada más trae la orden de inscripción del funcionario de la Secretaría de Educación, pero no especifica mediante o por qué proceso. Entonces, cuando nosotros decimos, a algunos se les quiere aplicar la ley y el proceso de UCICAM, pero otros sin ningún problema de repente llegan. Es cuando nosotros decimos hay una irregularidad, por no decir hay una corrupción. Entonces, es parte de lo que hoy reclamamos y que queremos en su momento, porque tenemos ya las pruebas, los documentales, los oficios con los que llegan estas personas, compañeros, lamentablemente, pero que, insistimos, luego se prestan a estos movimientos que le llamamos irregulares. La idea que estamos ahorita precisamente movilizados es sentarnos con las autoridades, resolver lo que hemos mencionado de problemática, pero también hacerles notar que, bueno, a nosotros nos piden que transitemos en el marco de la ley, pero las propias autoridades educativas en muchos movimientos no están transitando en el marco de la ley. Entonces decir, bueno, pues si se puede para unos, se va a poder para otros, pero es entrar en un esquema, insistimos, irregular. Lo que nosotros planteamos es que lo que se desarrolle, se ejecute, sea de común acuerdo, obviamente cuidando el respeto irrestricto y el derecho al compañero que le corresponda moverse. Exacto. Yo no sé si es un problema general, pues acá también, ya que yo trabajo en la Universidad de Michoacán, también hay ciertos problemas, por ejemplo, en el caso de las promociones, y precisamente sobre esos requisitos que mencionan se deben de cumplir, pero que luego no le aplican a todos. Y de repente uno se encuentra con esas incongruencias, vaya. Así es. Acá, lo más común acá nosotros que tenemos, por ejemplo, ahorita es que en el caso de los ascensos, efectivamente directivos, se supone que hay niveles, categorías, por ejemplo, alguien de docente para poder ser, en el caso de secundarias, director, primero tiene que transitar un proceso para ser subdirector. Ya cumpliendo determinados años y cierto nivel de preparación, puede acceder a ser director, después de director a ser jefe de enseñanza y después supervisor. Pero hemos encontrado que en algunos casos pues hay quien, insistimos, y se supone que es con el aval de alguna instancia de secretaría, se brinca, pues ahora sí que la cadena, o se brinca más de un escalón y de repente aparece de docente a director sin haber sido subdirector, o a veces siendo subdirector aparece como supervisor sin haber sido director. Ahorita tenemos algunos casos más focalizados en el caso de algunos maestros de educación física, pues que de repente de ser maestro pues ya estás en un puesto y no transitaste, insistimos, los escalones pertinentes. Entonces, y lo peor aún, que hay algunos que están en función administrativa y de repente aparecen como directivos, cuando se supone que antes de ser directivo pues tienes que pasar o transitar como docente. Entonces, sí son varias cuestiones que hemos exigido que revisemos con la instancia oficial formal de secretaría para corregir este tipo de situaciones. O sea que propiamente es como la carrera judicial, que generalmente pasan por ser oficial, luego ser actuarios, luego ser secretarios, luego ser jueces, magistrados, ministros, ya es lo último. Entonces aquí comienzan como docentes frente a grupo, luego pueden pasar directo, no, a ser directores, no. En el caso de primaria sí. Y de preescolar. O sea, de docente puedes pasar a ser directivo. Pero no puedes, por ejemplo, si eres administrativo, no puedes pasar a ser directivo sin antes haber pasado a ser maestro, vamos, docente frente al grupo. Porque se supone que para cada uno de estos niveles y mandos pues, hay ciertos requisitos de preparación, pero también en la función inmediata anterior. O sea, no puedes brincar en automático, que era lo que la ley anterior del expresidente Enrique Peña Nieto, con este
proceso de reforma educativa, Ajá. sí lo permitía. Por eso nosotros nos opusimos. Ajá. O sea, se llegaron a dar casos, por ejemplo, aquí en Michoacán fue un caso muy sonado de una compañera que sale como docente, pero a los 4 años ya era supervisora. ¿Por qué? Porque la ley anterior permitía que simplemente hicieras un examen y que una vez pasando ese examen, pues podías ascender. Cuando teníamos compañeros tenían 15, 20 años y que la ley estipulaba para ser supervisor, pues prácticamente te pedían de servicio mínimo 15 o 20 años para la experiencia laboral y todas las cuestiones, además de la preparación. Y de repente, bueno, alguien que dice, yo ya tengo 20 años, tengo maestría, doctorado, aspiro a ser supervisor, y de repente alguien que acaba de salir nada más con la licenciatura en primarias, pues ya es supervisor. Entonces era una irregularidad que nosotros jamás estuvimos de acuerdo. Entonces parte de esto se corrige, pero insistimos, todavía hay algunos vicios que están ahí. Claro, no, pues es complicado corregir todo en un periodo, pero de verdad que pues entonces es un camino largo. Así es, la profesión en la docencia desde siempre ha tenido todo un proceso que efectivamente para pues la mayor parte de muchos la aspiración es al momento de jubilarse, pues jubilarse mínimo con, si no director, supervisor o jefe de sector, el nivel que se logre alcanzar. Pero insistimos, pues cada vez esto se ha estrangulado más por varios subejercicios ahí que a veces no son completamente regulares. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? Que nuevamente esto se regularice, se norme. Siempre, y así lo hemos comentado con esta instancia formal que es UCICAM Nacional, que pues algo fundamental que tiene que estar ahí para que alguien logre un espacio, un puesto de estos, pues es que efectivamente uno cumpla mínimo 2 requisitos: antigüedad, preparación, y obviamente que la antigüedad y la preparación pues te van a dar la propia, de manera automática, la experiencia laboral. O sea, que sea eso lo básico, porque insistimos, por lo complejo que es el sistema educativo, por mucha preparación que tengas, que salgas con doctorado si tú quieres ya de una institución educativa, pero al enfrentarte a la vida real en una escuela, pues el conocimiento a lo mejor te va a ayudar, pero la experiencia, porque pues vas a tratar no con máquinas, no con objetos, vas a tratar con personas, con seres humanos, y que cada cabeza es un mundo. Entonces sí se ocupa la experiencia. No, y es que luego piensan que el docente únicamente va, cubre su hora, raya el pizarrón y se acabó todo, pero detrás de todo eso pues está, aparte del estudio, todas las interacciones que debe de tener con el entorno. Ayer me estaba platicando precisamente el maestro Sergio, que él trabaja en una primaria rural, y que de repente el profesor, pues tiene que, en esos lugares tiene que interactuar también con la sociedad. O sea, no es nada más de que voy y doy mi clase, sino que llegan luego los padres de familia a pedir auxilio sobre cualquier cuestión. Así es, a lo mejor ya en el medio urbano ya no es tanto como siempre ha sido en el medio rural. Yo comentaba, por ejemplo, trabajamos en una comunidad indígena y ahí el maestro lo sigue siendo todo. O sea, llega desde el padre de familia, la madre de familia, los propios jóvenes, pues ya no solo a preguntarte sobre la educación, sino sobre problemas a veces muy particulares, muy personales, y que bueno, lo que buscan en ti es una orientación, una guía. Entonces, insistimos, la vida en el medio rural pues todavía para el maestro es compleja. Ya en el medio urbano pues obviamente que ya no lo es tanto, porque en el medio urbano luego te enfrentas ya pues con padres de familia que ya tienen cierta preparación, que no se ve tanto todavía en los medios rurales.
Pero a pesar de eso, en el medio urbano, pues también hay momentos en que, pues también hay este tipo de situaciones y que de alguna manera, pues te ayudan. En el medio urbano, por lo que más se acercan los jóvenes, exalumnos principalmente, pues a veces dicen, maestro, estoy estudiando acá, pero se me complica en estos temas, Ajá, pues hay que apoyar. claro. Y es un extra que hay que dar, o sea, después efectivamente del trabajo en el aula. Ajá. Ahorita yo creo que tenemos, bueno, el primer problema fue generado por la pandemia, que fue lo del fallecimiento incluso de muchos maestros. Entonces, todos esos lugares, pues hay que cubrirlos porque la población sigue aumentando. Así es. Pues sí, la pandemia, al menos al sector educativo, nos llegó, nos encontró en un momento en el que no estábamos preparados para ese tipo de ejercicio de trabajo. O sea, el maestro, pues sí, hay que reconocer algunos ya tienen experiencia, trabajo en el sistema de las computadoras, todo lo que es la nueva tecnología, pero también hay muchos compañeros que se quedaron, fueron rebasados por la tecnología. Sí. Entonces hoy con lo de la pandemia pues implicó echar mano precisamente de la tecnología. Y entonces esto generó un doble trabajo, una doble complicación para el maestro y para el alumno también. Hay que reconocer, hay jóvenes pequeños que ya desde la primaria manejan muy hábilmente el celular, la computadora, Sí. pero también hay que reconocer que hay un sector grande donde no. Por poner un ejemplo, la pandemia nos agarró todavía cuando yo empezaba a asumir acá el puesto de la función. Y en los grupos que yo estaba atendiendo en Jacona, que es una ciudad, un grupo que atendíamos de alrededor de 30 a 35 jóvenes, de esos solamente entre 8 y 10 sabían utilizar la computadora o el celular y lo tenían, el resto no. Porque aunque se diga es ciudad, pues ya tienen todo el alcance, ¿no es cierto? Incluso en más de la mitad de los hogares estos no tenían internet. Entonces es toda una situación que nos agarra la pandemia y donde el sistema educativo se pone en crisis. En crisis, insistimos, porque se tenía que echar mano del uso de la tecnología. ¿Qué hicimos como sección? Pues operar un esquema que nosotros manejamos con un programa educativo alternativo que le llamamos PDCEM y donde trabajamos lo que le llamamos las famosas cartillas, cuadernillos que al inicio de semana se le entregaban al padre de familia para que el niño lo desarrollara en su casa, es como un tipo de examen con ejercicios. Al siguiente lunes llegaba el padre, entregaba ese cuadernillo para que se revisara y se llevaba uno nuevo. Nosotros le llamamos cartillas. Ese fue parte del esquema donde, insisto, no se podía utilizar la computadora, el celular, por diferentes circunstancias, pero que ayudó a ir subsanando. Pero también es un ejercicio, una experiencia nueva y que implica o implicó un doble trabajo también para el propio maestro. Claro. Imagínense, por ejemplo, uno que trabaja en secundarias. En mi caso, por ejemplo, pues yo atendía grupos de los 3 grados, de primero, segundo y tercero. Entonces habría que planear para los 3 grados y había que preparar toda la situación para 3 grados, 3 niveles diferentes. Entonces sí se genera una situación complicada. Bastante, sobre todo existe ese rezago en lo que es los medios tecnológicos, en el conocimiento sobre los medios tecnológicos y bueno, en el caso de los jóvenes, como bien comenta, hay los más niños, los más pequeños son los que generalmente ya casi el celular es una extensión de su cuerpo porque con él se expresan. Así es. Incluso. Pero también hay que reconocer, y nosotros lo vivimos, esto lo observamos, que una vez, aunque el niño tiene y sabe utilizar, sea el celular, sea la computadora, sea la tablet, lo que sea, si no está vigilante algún familiar mayor, llega el momento en que el niño, por muy interesante que le sea X o Y trabajo, llega el momento en que se sale de ahí y se mete pues a ver cualquier otra situación. Y si no estás tanto al pendiente,
pues queda trunco el proceso. Porque sí había niños que decían, no, pues es que no lo terminé porque finalmente pues, vi una película, porque me entretuve en este juego, porque esto, por lo otro. Entonces, insisto, sí fue una situación muy complicada. Y algo que me quedó muy grabado que decía un compañero maestro. En este sentido, decía, pues los papás me dicen pues que ya quieren que regresen los niños a la escuela, que independientemente de todo. Dice, pero yo no los entiendo. Dice, cuando están los niños acá en la escuela, pues los papás dicen, híjole, trabajo tanto que trabajo, no tengo tiempo de estar con mi familia. Y hoy que tienen tiempo de estar con su familia, ya no lo quieren estar, ya no quieren. Ya los enfadaron. Entonces sí son cuestiones así que luego a veces se dan también entre nosotros chuscas. Y es cuando nosotros decimos, a ver, el papá se enfada con sus hijos después de 2, 3 horas. Imagínense nosotros que no tenemos 4 o 5 como ellos, y atendemos a más de 20, 30 todos los días. Y por ejemplo un servidor trabaja desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde con niños. Entonces, pues sí es una situación compleja y complicada, y que luego a veces, pues no reconocen muchos este trabajo tan noble también, pero que implica mucho trabajo. Claro, y es que, como lo comentamos, no es nada más ir a dar la clase, sino realizar otras funciones. Ahorita, por ejemplo, lo que se está implementando mucho es lo del esquema de las tutorías, de designar en algún lugar tutores, como para que se hagan cargo de ciertos aspectos problemáticas que tienen los alumnos, no llegando al grado tampoco de ser un psicólogo, pero sí de alguna manera orientando al alumno a ver qué es lo que se puede realizar. Y pues bueno, eso no se ve reflejado en el cheque, pero... Ese es el otro asunto que sí es cuestión de revisar. El presidente de la República, el actual gobierno federal, mencionó que habría que mejorar la condición económica de los trabajadores de la educación. Queremos mencionar que a partir del incremento que se da, que finalmente no fue por encima de lo que es la inflación. La inflación, en el momento en que se anunció el incremento salarial del 7.5 en un esquema que está medio enredoso también. O sea, dicen, bueno, catalogaron a los maestros en 3 grandes grupos. Decían el maestro que gana menos de 10,000 pesos. El maestro que gana de 10,000 a 20,000 pesos. El maestro que gana más de 20,000 pesos, que son los menos. Entonces dice, el maestro que gana menos de 10,000 pesos, pues va a tener un incremento más o menos por allá entre el 5 y 6%. Se me olvida ahorita el dato exacto. El maestro que gana de 10,000 a 20,000, más o menos el 3.5, 4.5%. Y el que gana más de 20,000, pues el 1 o 2% al salario directo, para tratar, dicen ellos, de hegemonizar. Pero a pesar de eso, pues no se hegemoniza, porque finalmente si hay un maestro que gana 8,000, el incremento son 500 más. Si el de 10,000 gana 500 más, o sea, sigue ganando lo mismo, y no hay la hegemonización de decir a trabajo igual, salario igual. Entonces, la inflación en ese momento rondaba el 9.5%. O sea, lo que se genera acá es el 7.5%, entonces no hay esa situación ahí de incremento. Sí se complica, y hemos revisado, y que incluso aquí a nivel nacional, la docencia, los maestros, son de las profesiones que ganan menos. Si no es que la que gana menos de todas las profesiones. Cuando en otros países, incluidos países más pobres de Centroamérica, Latinoamérica, ganan mucho más que nosotros, que aquí en México. Así es las cosas. De hecho, en Japón creo que es en donde el mismo presidente le hace una reverencia al docente. O sea, el docente es muy respetado allá. Pues en muchos países, insistimos, incluso acá en Centroamérica, hace algunos años ya, alrededor de 8 o 10 años, tuvimos la fortuna de estar por ahí en un
congreso educativo en Ecuador, donde coincidimos con profesores argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos, de Costa Rica, México, y algunos acá canadienses y americanos. Y pues al comentar ya diríamos en plática informal sobre la situación, la vida económica y de uno de nuestros trabajos, pues sí observamos que en México se sigue todavía no apreciando la función del docente, o sea, no se le reconoce realmente lo que desarrolla. Si bien es cierto, no se refleja en nosotros el trabajo como en una fábrica, en alguna cuestión. Por eso nosotros incluso nos oponíamos con aquella reforma pasada cuando se hablaba de calidad de la educación. Lo que nosotros decíamos, el término de calidad, pues se aplica más bien a los objetos, a todo aquello que se elabora y que se elabore bien y que tenga una funcionalidad de un periodo de vida largo y estas cuestiones. Pero hablar de calidad de la educación creemos que es un término mal empleado. Creemos que lo más correcto es lo que desde anteriormente, de antaño por ahí se venía manejando, lo que es una educación integral para los jóvenes. Integral implica no solo el conocimiento científico, no solo el conocimiento histórico, tradición, costumbre, cosmogonía, sino también el trabajo para la vida, es decir, todo íntegro. Y no solamente preparar en una sola área, en un solo rubro, que es parte de lo que ahí, a través de nuestro propio, insistimos, programa que tenemos. Yo creo que en otro momento sería bueno que se conociera lo que es aquí en Michoacán el programa democrático de educación y cultura para Michoacán, y que también estén en los grupos indígenas de aquí, de las 4 etnias en nuestro estado. Ahí se le llama PEPUMICH, Programa Educativo para los Pueblos Originarios de Michoacán. Y que bueno, la idea es precisamente rescatar todo esto. Y es parte de lo que efectivamente los compañeros, ahora que se hizo la armonización de la ley federal con la estatal, metieron el amparo, y que era lo que ayer se informaba en el Congreso del Estado, donde por ahí estuviste un rato presente en una rueda de prensa, de que se metió un amparo. La Suprema Corte lo concede, donde dice efectivamente no se consultó a los pueblos originarios, se ocupa que se deseche esos artículos que contemplan la educación indígena y que se vaya a una real consulta para que se exprese precisamente qué es lo que requiere, qué es lo que se ocupa en el sistema indígena educativo. Sí está el ventilador bien ahí. No, está bien. Sí, está bien. Que de repente digo, a ver si no le da frío. Sí, precisamente ese tema del amparo es muy relevante, precisamente por el cambio que representa en una ley, en sus disposiciones, y el fondo del asunto, que hay grupos que deben de ser consultados. O sea, ya no es nada más como una simple... no se consulta para saber qué es lo que sucede, sino una consulta que va a causar efectos jurídicos. Así es, la consulta que tuvo que ser también en todo el sistema educativo, hay que decirlo. Los abogados que estuvieron dándole seguimiento a este proceso mencionaban que por 3 votos no se echó abajo todo lo que es la ley, porque precisamente se argumentó y se reconoció que no hubo la consulta, y la consulta, como se planteó en términos educativos para con esta nueva ley, era pues, hacer reuniones con padres de familia, hacer reuniones con, diríamos, jóvenes, a lo mejor preescolar no, pero ya de primaria, los grados superiores, secundaria no se diga, y nivel medio superior. O sea, los jóvenes sí pueden ya opinar, sí pueden dar propuestas muy concretas sobre lo que se quiere en materia educativa. Entonces, esta cuestión, insistimos, ha sido, diríamos, hasta una tradición en nuestro país, que llega un gobierno, llega otro, impone su modelo educativo, pero en ningún momento consulta a la población, consulta a los maestros, es decir, nadie involucrado en la parte educativa, de decir, a ver, esto es realmente lo que se requiere. O simplemente ellos dicen, pues de acuerdo a mí, desde el escritorio acá donde yo estoy, considero que esto es lo que se requiere.
Y creo que es la parte que nos ha fallado, creo, en México, porque en otros países que, vamos, se podría decir que están en un nivel educativo mayor, por poner un ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestro programa alternativo, acudimos a varios eventos en Cuba. Cada 2 o 3 años se hacen ahí eventos pedagógicos y en varias instancias. De hecho, hay un dato que yo creo que la gran mayoría de los mexicanos no sabe, pero por ejemplo, hace algunos años atrás, el país que tenía el mayor índice educativo era Finlandia. Y resulta que pues no sé si sería el creador completo del programa educativo en Finlandia, sería de él exclusivamente, o que él haya manejado algún equipo, no sé, que desarrollar el programa, es mexicano. Okay. El creador de ese programa ahí es mexicano, en Finlandia. Ajá. Nosotros contactamos con él, le hicimos llegar nuestro programa, él lo revisó y hizo algunas sugerencias. Entonces nosotros hemos planteado este programa en diferentes momentos a nivel federal, con los diferentes gobiernos aquí en el estado. Recuerdo a Felipe Calderón, siendo presidente de México, que dijo: me gustaría presentar su programa educativo en un congreso internacional que hubo en Acapulco, Guerrero. Le dijimos sí, pero siempre y cuando menciones que es un programa creado por los maestros michoacanos. Claro. No, dijo, es que si se presenta, se tiene que presentar como un programa de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. No pudimos llegar a acuerdo, entonces no lo presentó. De hecho, las escuelas que hoy desaparecieron y que fundamentalmente dicen las quitaron, lo que se llama las escuelas de tiempo completo, surgen de aquel periodo de Felipe, lo retoma Peña Nieto, pero son una copia, diríamos, no tan fiel de nuestro programa educativo en Michoacán. Nosotros tenemos alrededor de 48 o 52 escuelas que le llamamos escuelas integrales, y que de ahí surge eso de las escuelas de tiempo completo, copia, insistimos, del gobierno federal. Las escuelas integrales pues son escuelas que el niño entra a un solo plantel y entra desde preescolar, primaria y secundaria. O sea, es todo el proceso conjunto. Los niños entran a las 8 de la mañana, pero salen hasta las 4 de la tarde. De 8 a 4. De 8 a 4. Ahí se les da de comer. Ok. Entonces, de 4 a 6 y media es un tiempo de planeación y de preparación de todos los maestros, pero de manera conjunta, no individual. O sea, hacen su planeación porque ahí todos los temas, lo que se enseña desde preescolar, primaria y secundaria, debe ser el mismo tema en todos los niveles. Sí. Le llaman para un conocimiento transversal. Obviamente que si vamos a ver, por ejemplo, el ciclo del agua, pues obviamente que en preescolar pues se debe enseñar a su nivel. En primaria, pues al nivel de comprensión, en secundaria. Claro. Pero es un tema que todos los niños de todos los niveles lo ven. De tal manera que, por ejemplo, cuando estén en su casa, pues me dejaron la tarea del agua, pues a mí también. Entre ellos mismos se apoyan y dicen, pues explicarle a él en esto, dependiendo del nivel de cada uno de ellos. Es bonito, habría que conocerse. Y es la salvación para los papás que tienen una jornada laboral completa de 8 horas y que no se pueden salir porque así es. No todos tienen la posibilidad de correr por los hijos en algún momento. Pues, también deben de tener su tiempo de comida y de alguna manera a veces no cuentan con la facilidad, vaya, para ir. Entonces sí. Así es, o sea, esa es parte de todo lo que está ahí el trabajo, y que luego insistimos a veces por falta, de interés de las propias autoridades. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos escuelas. Anteriores gobiernos sí le iban dando un auge, abriendo más, pero ya con el anterior gobierno y el actual como que han dejado de lado eso. Porque insistimos, para todo le ponen peros a las economías, al dinero. Es cuando nosotros nos preguntamos, bueno,
pues para todos, si todo quieres que salga adelante y que sea mejor, pues tiene que haber un apoyo económico. Y nos queda claro que cuando se habla de economía, si dicen no se puede porque no hay dinero, pues quiere decir que entonces no es prioridad esa área. Y que se diga no es prioridad la educación, pues entonces estamos acabados. Claro, lo que es educación, salud, justicia, yo creo que es lo primordial. Y ahorita pues estamos viendo el número de maestros que ganan más de 20,000 pesos son muy pocos. Así es. Y yo no sé a quién se le ocurrió decir que los maestros ganábamos mucho porque en realidad, y sucede a nivel universitario, un maestro por horas no gana lo suficiente como para vivir, o sea, como para vivir hay que conseguir otro trabajo o algo, no se puede dedicar preponderantemente, completamente a la docencia, sino que a lo mejor llevar una actividad profesional y las horas. Ahora sí, los profesores, investigadores ya, a lo mejor de categoría más alta son muy pocos. Y pues estamos hablando de unos poquitos, a lo mejor un 5% contra todo el otro 95% que está luchando Así por es, sobrevivir. esto nosotros lo vimos muy claramente en el ejercicio anterior de lo que se llamaba carrera magisterial. En aquel tiempo yo creo que a lo mejor no eran los 70,000 trabajadores, a lo mejor 60,000, qué sé yo, pero recuerdo datos así muy concretos. Carrera magisterial manejaba el nivel inicial, después A, B, C, D. D era la categoría más alta. Pero se supone que para llegar a la categoría D por cada nivel tenías que transitar mínimo 2 años. De esos universos alrededor de 60,000, después de, ¿qué será? 10, 15 años, solamente había alrededor de 3,000 que estaban en la categoría más alta. Y me voy muy allá. El gran grueso estaba en la etapa inicial o nivel A. O sea, el 5% nada más. Así es. Y el que ganaba, estaba en la última categoría en aquel tiempo, que eran 15,000 pesos. Mientras que el inicial seguía ganando 3,000, 4,000 pesos. Y hacían exactamente lo mismo. Entonces, era una diferenciación enorme. Por eso nosotros decíamos, pues esto es discriminatorio. Y esto no es correcto, no estamos de acuerdo. Pero nosotros le veíamos ese esquema por parte de los gobiernos federal y estatal como una ruta para eliminar los incrementos salariales generales. Es decir, ¿quieres ganar más? Pues ponte a estudiar, haz exámenes, pero eso genera un detrimento también, que esos que estaban en las categorías más altas abandonaban ya sus grupos, se dedicaban más a estudiar, a prepararse, que a la docencia. O sea, bueno, si yo quiero ganar y estoy en la categoría, pues yo me pongo, me preparo. Hubo casos, ya me tocó ver una compañera que sí llegaba y ponía ejercicio tras ejercicio a los jóvenes y ella se dedicaba en el escritorio a prepararse para el examen de carrera porque quería ganar más. Entonces, no funcionó. No. Así está. No, son esquemas que tienden pues al fracaso. Luego también ahorita estamos con, hay algunos esquemas en donde para unas becas piden, por ejemplo, tanta producción. A lo mejor X número de artículos, publicaciones en libros y no sé qué tanto. Y al final tienden a hacer estudios de baja calidad, precisamente por hacer las cosas rápido y por tratar de cumplir con lineamientos que son a veces inalcanzables. Y pues sí, a lo mejor uno ve que figura el nombre en X artículo y en X, pero le tienen que bajar la calidad o son refritos de algo que hicieron. Entonces, pues yo siento que por ahí debe de enfocarse también lo que viene siendo un nuevo programa o una serie de lineamientos para
fomentar más bien otro tipo de actividades entre los maestros, porque también en el caso del maestro, del profesor investigador, eso es lo que generalmente sucede. Y al rato, ¿cuál aprendizaje? O sea, ni siquiera para quien está leyendo va a decir, ya lo leí, es igual que el otro que escribió, o no sé, de alguna manera. Así es, absolutamente ha sido parte de la trayectoria en materia educativa, pero insistimos porque realmente no ha habido un interés completo en materia educativa. Claro. Ha habido algunos esfuerzos, pero insistimos por los cambios de gobiernos, esos esfuerzos pues, se han anulado. Se han generado a lo mejor un periodo de 6 años, a lo mejor algunos más, pero finalmente no ha habido, podríamos aseverar, una línea, una ruta en la idea de mejorar el sistema educativo, no para alguien hacia afuera. Creemos que debería ser para el mejoramiento, la formación, la cultura en nuestro país. Porque es la otra parte que nosotros observamos que casi todos los planes y programas pues están diseñados incluso no por instancias nacionales, sino por organismos internacionales y enfocados obviamente a la ruta económica o macroeconómica, qué es lo que se requiere, y que desgraciadamente pues el conocimiento general se va abandonando. Hoy, por ejemplo, así repito, por poner un ejemplo, en historia, pues prácticamente hoy dicen, bueno, ¿para qué quieres conocer tus ancestros? ¿Para qué quieres conocer de tus culturas si eso ya no te va a servir para nada? O sea, esa es parte de la visión hoy que se quiere imponer. Nosotros decimos que no. O sea, los que ya tenemos tiempo y venimos desde allá, o sea, parte del nacionalismo, parte de tu identidad, parte de identificarte tú, de defender lo que tienes, donde vives, tu territorio, nación o país, como se quiera llamar, pues tiene que ver con eso. O sea, hay otros países que efectivamente, pues, nuestro vecino, Estados Unidos, ellos a pesar de que no son originarios de esa tierra, sus ancestros, pues ellos sí defienden su territorio, ellos sí defienden lo que tienen. E incluso dicen, vamos a aguantarlo y vamos nosotros a jalar de allá y de acá, pero nosotros mantener lo nuestro. Por ejemplo, en nuestro país, quienes están destruyendo la mayor parte de los recursos naturales, ellos, pero ellos allá en su país los siguen conservando, los mantienen. Dicen, mientras podamos jalar de otros países, lo nuestro lo conservamos. Y eso tiene que ver precisamente con esa historia que hoy, insistimos acá nosotros, si se pretende destruir, se nos quiere hegemonizar en un conocimiento único, pero quienes están atrás de esto sí cuidan lo suyo. Lamentablemente es la realidad que vivimos. Sí, por ejemplo, cuando se quiere aplicar una política pública aquí en el país, a veces se trata de copiar algún esquema que funcionó en otro lugar y que pretenden que funcione también aquí. Caso sucedió, por ejemplo, con el impuesto empresarial tasa única, que es un impuesto, un flat tax, que trajeron desde otro país, y entonces pensaron que iba a ser completamente eficiente, pero resultó ser que no. Al final, recuerdo que todo estaba muy complicado porque teníamos el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial tasa única, y generó hasta problemas con tratados internacionales y tuvieron que emitir nuevas resoluciones, y bueno, fue todo un enredo, pero pues eso es, yo creo que el adoptar medidas internacionales a veces puede no ser favorable. Así es. Sí, o sea, por eso insistimos, o sea, todo podemos revisarlo, pero de todo eso, pues hay que sacar lo bueno. Exacto. Y hacer a un lado lo malo, y no decir, bueno, pues esto tienen cosas buenas, pero también tienen, pero pues por ahí le damos, y yo digo que no. Pues hay que saber en todo y en cualquier cuestión, saber discriminar. ¿Qué es lo que nos va a beneficiar? ¿Qué no? Y no simplemente transitarlo por transitarlo. Pues ahí está. Ok. Por último, maestro, ¿qué cree que es lo que hace falta aquí? ¿Más escuelas, más maestros en ciertas regiones? ¿Qué problema ha observado?
Tenemos un problema muy complejo en Michoacán. No de ahora. Yo decía al inicio de esta charla, más o menos de hace 4 años hacia acá, no ha habido en Michoacán lo que le llamamos programación detallada, es decir, ciclo con ciclo escolar o por año fiscal, como se quiere ver, que no son lo mismo, pero bueno, en el año fiscal están los recursos. Ciclo escolar, pues el arranque del ciclo educativo. Pero se ha habido un abandono, se han ido jubilando maestros y no se han repuesto, a tal grado de que hoy, con todos los jóvenes que egresan de las normales públicas, ni con ellos podemos cubrir la necesidad de maestros en el Estado. Hoy es enorme la necesidad. Se ha buscado un mecanismo nuevamente de ahorrar recursos económicos, planteando el tratar de imponer parte de la normativa o ley educativa donde dicen el maestro debe justificarse con determinado número de alumnos. Ellos le llaman RAM, relación alumno-maestro. Y si no me falla la memoria, ellos dicen en el medio urbano, para que el maestro se justifique, deben ser 40 alumnos por grupo más uno. Medio, diríamos, semi-rural o semi-urbano, 30 más 1. Medio rural, 20 más 1. Medio marginado, y ahí va el esquema. Pero ellos nunca han aceptado que las políticas educativas anteriormente eran diferentes. Yo recuerdo que la mayor parte de los gobiernos anteriores, cuando empezamos su política, decía, en aquella comunidad, en aquella población donde haya un alumno, debe haber un maestro. Y se abrieron escuelas, cobertura educativa que se le llamó. Entonces hay comunidades pequeñas que jamás, desde su creación, iban a cumplir con ese número de alumnos que hoy están poniendo ellos. Por mencionar la comunidad donde yo empecé, pues no eran más de 20 niños, y tenía de primero, de segundo, de tercero, pero porque la comunidad era pequeñita. Entonces, hoy que por ejemplo le digan ahí al maestro, no, es que donde estás no te justifiques, porque no tienes el número de alumnos. ¿Qué implica cerrar esa escuela? ¿A dónde va a mandar el padre de familia a sus hijos? Ellos dicen, no la vamos a cerrar, pero ya no le va a dar un maestro, le va a dar un joven de CONAFE. Alguien que acaba de terminar la secundaria, la preparatoria, que quiere seguir estudiando, le vamos a pagar una beca, él es el que les va a dar. Una contradicción enorme. Hablamos de calidad de la educación, que yo insisto, el término no debe ser el correcto. Y no es por menospreciar o desdeñar a los jóvenes, pero si había un maestro que se preparó, qué sé yo, 6 años de la normal básica, más otros 3, 4 a lo mejor para lo que es la normal superior, que tiene conocimientos, es profeso para eso, para enseñar a los niños, a un joven que va terminando la secundaria, que todavía está limitado en conocimientos generales, no se diga en lo que tiene que ver con la didáctica, la pedagogía, el qué, el cómo, el cuándo de enseñar a un niño. Exacto. O sea, no hay nada de eso, entonces ahí no hay calidad educativa. Ahí hay solamente transmisión de ciertos conocimientos e incompletos. Insistimos por la falta de formación todavía. Entonces es donde nosotros decimos que hay enormes incongruencias en esta situación. En Michoacán algo de eso está sucediendo ahorita. Insistimos, ya muchos padres de familia de muchas comunidades se han venido a quejar aquí a la capital de Morelia, Palacio de Gobierno, en su momento lo que era Casa de Gobierno y Casa Michoacán, la misma Secretaría de Educación en el Estado, a decir queremos los maestros para nuestros hijos. Y Secretaría que dice, sí se los mando, pero entre comillas, porque dicen, ¿y de dónde le mando si no tengo? Y por eso nosotros decimos, si tienes, contrata a los jóvenes de las normales. O sea, por eso insisto, es un peloteo, es una situación que no hay certeza y claridad. Dice, no tenemos claves, sí tienen. Pues en el marco de la pandemia, lamentablemente fueron muchos compañeros que se nos fueron.
Sí. Y muchos que por el temor, el miedo también dijeron, mejor me jubilo, mejor me pensiono, pero yo ya no regreso. Entonces, datos teníamos oficiales, más o menos se decía que eran alrededor de 3,000 compañeros los que se retiraron, algunos involuntaria, otros voluntariamente, y que hoy Secretaría diga no tengo para mandar y cubrir, decimos, está mintiendo. No, pues sí es un gran problema para resolver y pues ojalá que ya se llenen esos espacios. Así es. Hemos hecho propuestas alternativas. Ya no tienes jóvenes normalistas. Ahí hay maestros de medio tiempo que tienen una sola plaza, pueden dar a contraturno. Dicen, sí es una propuesta viable, pero revisamos. Pero hasta ahí queda. Muy no bien, hay maestro. iniciativa, no hay interés. Muy bien, maestro. ¿Algo que quiera recomendar a los futuros maestros? Bueno, pues la invitación a los compañeros que hoy están preparándose para la docencia. Es una bonita profesión, muy noble, pero también muy sacrificada. Y lo decimos porque pues, cuando nosotros allá en aquellos ayeres empezamos a trabajar, por lo que queríamos era trabajar y a donde nos mandaran. Hoy muchos que salen de esta profesión dicen, sí, pero yo no me voy a la comunidad, yo quiero aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Nos dejaron mal acostumbrados los padres a lo mejor, qué sé yo, pero bueno, pues la invitación es a que el día de mañana que les corresponda estar al frente ya de un grupo, pues lo hagan con el mejor ánimo posible, el mejor interés. Insisto, no trabajamos nosotros con máquinas, con objetos, trabajamos con seres humanos que también piensan, sienten, y que mientras más pequeñitos, más somos el reflejo nosotros de ellos. Tienden a imitarnos en todo. Entonces, pues sí es, insisto, una actividad, la educación, muy completa, muy compleja, pero es bonita. Y bueno, a la sociedad en general, a los padres, madres de familia que también nos escuchan, pues ahí tenemos esa serie de complicaciones que luego a veces hay quien nos entiende, hay quien no nos entiende. Reconocemos y sabemos que a veces las actividades que hacemos se afecta a terceros, a personas que no, pero insisto, lo hemos llegado a hacer nosotros cuando ya no nos queda otra condición más que esa, hacernos escuchar. Insisto, yo siempre he dicho a través de los medios cuando nos han entrevistado, nosotros privilegiamos primero el diálogo, el sentarnos para revisar alternativas, rutas de solución. Desafortunadamente hay instancias de gobierno que pues, no les interesa simplemente, y hasta que ven la presión, la situación complicada, es cuando dicen vénganse, pues entonces sí. Pero insistimos, es cuando ya se genera una situación que la podríamos evitar. La invitación es, insistimos, a las autoridades educativas federales y estatales a que pongan ojos en Michoacán, en lo inmediato nos sentemos a resolver. Hay quienes nos preguntan ahí cuando pasan por el plantón que tenemos frente a Palacio, ¿hasta cuándo van a estar? Nos decimos, no depende de nosotros, depende de nuestras autoridades educativas y gubernamentales estatales y federales. Si dicen hoy nos sentamos y hasta que no resolvamos, yo les decía, pues a lo mejor ya mañana no amanecemos aquí en el plantón. Pero si hay la desidia, la dejadez, pues a lo mejor nos van a tener algunos días más por ahí. Claro. Así están las cosas. Muy bien, maestro. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarnos. Yo siempre he dicho y a todos los medios, cuando tenemos la oportunidad, la chance, pues ahí estamos. Yo digo que lo que menos tenemos que hacer es encerrarnos, encapsularnos. Lo que se ocupa aquí es que se conozca la problemática, que se difunda y que se enteren del por qué estamos ahí o por qué estamos haciendo eso. Claro. Gracias. Muy bien, maestro. No, pues a todos espero que hayan escuchado esta transmisión, que la hayan visto, les haya gustado, porque son temas importantes precisamente porque la educación es la base del desarrollo de todos los profesionistas. Entonces, un tema importante y próximamente tendremos más. Me despido, soy Daniel Magaña y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.
Buenos días.